Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luis Cañizales, alumno bajo la modalidad de 100% Saya. Y la tarde de hoy vamos a cumplir con lo que es la primera evaluación para los alumnos 100% online, que hace referencia a lo que es las unidades 1, 2 y 3 del pénsul, pues, de estudio de esta materia como tal. Allí vamos a englobar, para comenzar, lo que son las comunidades gananciales, que indudablemente pues empieza con la celebración del matrimonio como tal, ¿verdad? Y de allí es donde se generan esos derechos desde el punto de vista real y obligaciones a las personas como tal, ¿ok? Está establecido en el artículo 148 del Código Civil venezolano, ¿ok? ¿Ok? Dentro de sus características podemos nombrar que es netamente, ¿cómo le explicara? Tiene que haber varios objetos, pues no puede ser uno solo, tiene que haber un patrimonio hereditario como tal, deben existir varios sujetos, okay, un legatario, un hereditario como tal, ¿verdad? Y debe existir esa relación jurídica que vincula esos bienes, ¿verdad? Para la transmisión como tal. Los momentos de la sucesión, bueno, se generan lo que es la apertura, que se materializa cuando el fallecimiento del decoju como tal, como allí, y genera lo que es la transmisión de esos bienes como tal, ¿ok? La delación, que es la facultad real, ¿verdad? Que la persona decide, se encuentra en libertad de decidir si acepta o no, o repudia la herencia como tal, ¿ok? Y la adquisición, que ya es la decisión de quedarse con esa herencia como tal, cumpliendo todos sus derechos y obligaciones que debe. ¿Cuáles son las fuentes del derecho sucesoral? Bueno, indudablemente hay que empezar por la ley. Luego vienen la jurisprudencia y también se basa en los testamentos, pues, a lo largo de los años. ¿Ok? Desde el punto de vista sucesoral, para que se genere lo que es una situación hereditaria, indudablemente tiene que haber uno o varias personas como tal, un legatario, un hereditario, ¿verdad? Tiene que haber más de un objeto, pues, para un objeto como tal, para que se genere la transmisión, y aquella relación jurídica, tiene que existir la propiedad de ese objeto que se quiere transmitir como tal, ¿verdad? Ok, ¿qué es la herencia? Bueno, indudablemente que es la institución del derecho sucesoral que hace referencia al patrimonio del decoju, ¿verdad? De transmitírselo a sus herederos como tal, de conformidad con la ley, ¿ok? Es de carácter patrimonial, ¿ok? Es irrevocable, es universal y es absoluta, ¿ok? Eso se hace con la necesidad de que se continúe lo que es esa continuidad hacia el causante, o sea, que el heredero al momento de fallecer, el de Cohu, él decide si quiere o no esa herencia como tal, ¿ok? Ok, dentro de eso tenemos lo que es la situación a intestato o sin testamento como tal, que es cuando determinada persona fallece, ¿ok? Sin haber dejado constancia ante un notario o dejado un testamento cerrado de transmitir esos bienes a sus herederos como tal, ¿ok? ¿Cómo se genera esto? ¿Cómo se materializa? Bueno, el momento de fallecer, ¿verdad? Esos supuestos de procedencia dentro de la relación ante-estatus. Indudablemente que al momento de fallecer no debe haber ningún testamento como tal, no debe existir. Y de existir no tiene que ser nulo, pues. ¿Ok? Que el heredero renuncia a la herencia como tal, ¿ok? Que se lesione la legítima como tal y que el heredero sea incapaz de suceder o que muera primero que el testador como tal. ¿Ok? Bueno, los actos de son mortis causa pueden ser a título universal, vienen impuestas por la ley como tal y suple la voluntad del causante, ¿ok? Cuando está viciada para total o parcialmente como tal. La capacidad o en la incapacidad para suceder está establecida desde el artículo 808 al 813 del Código Civil venezolano, ambos inclusivos, ¿ok? Recordemos que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la capacidad no necesariamente tiene que ser, o no tiene que ser probada. La incapacidad tiene que ser probada por la persona que la trae, o sea, que la invoca como tal, ¿ok? Recordemos que la capacidad se divide en dos maneras, absoluta y relativa. La capacidad absoluta es cuando es no concebido,
el ausente vivo, y la capacidad relativa hace referencia a lo que es el ordenamiento jurídico positivo, o sea, que está establecida en la ley como tal, y viene dada para los indignos, para ese tipo de personas como tal. ¿Okay? ¿Cuáles son las personas llamadas a suceder? Bueno, son las que la ley, son aquellas que están tildadas por la ley para recibir esa herencia o ese caudal hereditario del decoju como tal. ¿Okay? Indudablemente hay que empezar con los parientes, que son los ascendientes, indudablemente sus descendientes, sus ascendientes, sus hermanos y otros familiares hasta el sexto grado de consanguinidad. También entran en ese caudal hereditario de los parientes, lo que son los padres y los hijos no nacidos dentro del matrimonio como tal. ¿Qué es la sucesión testamentaria? Bueno, es cuando una persona fallece, ¿verdad? Es una persona previendo su fallecimiento, deja constancia de manera escrita, ¿verdad? Cumpliendo todas las formalidades de la ley, de ese caudal hereditario que tiene, a quién se le va a transmitir y de qué manera se va a transmitir. Ok. Dentro de sus características, esa voluntad del testador debe materializarse o debe manifestarse directamente. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que no cabe ningún tipo de representación, que ninguna persona actuando en nombre de él puede generar ese testamento como tal. Para debe estar expresada de manera inequívoca, ¿ok? Y este va a carecer de validez si hay algunos elementos que hagan sospechar que ha sido otorgado de otra manera. Debe ser consciente y libre, o sea, debe estar libre y consciente de todo lo que ha dejado, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de coerción para que lo deje a su manera. ¿Okay? Y muy importante, debe estar en plena capacidad el testador como tal, libre en plena capacidad de sus facultades, que no esté en ningún lapso, no tenga ningún tipo de problemas mentales, por decirlo de alguna manera, de algún tipo de lapsus mental o algún tipo de que no le permita pues estar dentro de su facultad. La naturaleza jurídica de la sucesión testamentaria está establecida en el 834 del Código Civil venezolano, ¿okay? Y hace referencia a lo que son todas las alícuotas de los bienes, lo que es el testador, que sean a título universal y las cualidades que le atribuyen como heredero como tal. Okay. Dentro de los requisitos para que tenga validez se manejan varias corrientes en nuestro país, pero la que está pegada a ley es: hay que hacerlo ante un notario, ¿verdad? Ya sea abierto o cerrado, con 3 personas de testigo como tal, para que le dé fuerza y validez. Existe otra corriente que es ante el notario y con 5 testigos como tal, pero se ha prestado a muchas malinterpretaciones, donde las personas pues se confabulan para pues quedarse con ese dinero como tal allí, con esa herencia como tal, con esos bienes. Entonces, a raíz de esto se mantiene la corriente de los 3 testigos frente al notario. ¿Ok? Bueno, la característica que es personalísimo, indudablemente, ¿ok? No puede dejarse la formación hacia un tercero, sino es la persona como tal la que debe emitirlo. Es unilateral, solamente debe haber un testamento por persona. Está la solemnidad, que cualquier incumplimiento de la formalidad establecida en la ley puede ser su revocación. Se dice que es la última expresión de voluntad de la persona como tal. Es revocable, aunque dentro del testamento diga que no es revocable como tal. Y debe tener toda su fecha, debe tener su fecha y su firma por la persona como tal. Bueno, se fundamenta legalmente en el sentido de que esos bienes de esa persona que ha construido a lo largo de su vida se transmitan a sus herederos de manera legal, de conformidad con la ley, cumpliendo todos los requisitos exigidos como tal. ¿Cuáles son esa clasificación de los testamentos? Bueno, tenemos el testamento ordinario, el testamento abierto, el testamento cerrado y los testamentos especiales. ¿Okay? El testamento ordinario hace referencia a lo que son las circunstancias normales de vida y acogerse a ellas como tal, pues no tiene más mucho que ver.
El testamento abierto es cuando el testador manifiesta su última expresión de voluntad a voz populi. A diferencia del cerrado, es que él no va a revelar los detalles sino hasta el momento de su muerte como tal. Y bueno, va a ser leído por un notario y le va a dar las explicaciones a los herederos como tal. ¿Ok? Los testamentos especiales son los que vienen, se materializan en situaciones especiales o en lugares especiales de maneras extraordinarias como tal. ¿Ok? Puede ser a través de cuando hay una epidemia, están a bordes de buques, cuando hay una guerra o algún país en el extranjero. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Espero que le encante esta presentación. Muchísimas gracias.